El día de ayer la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que crea el FES, el financiamiento de la educación superior, y que busca poner fin al crédito con aval del Estado al CAE. Queremos hablar de esto con Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, a quien le agradecemos estos minutos para conversar. Subsecretario, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Un gusto estar junto a ustedes cada taller con Matías. Hola, subsecretario, le quiero partir preguntando si honestamente no fue un poco sorpresiva la votación. Lo digo porque desde la oposición parecían súper confiados la semana pasada cuando se hablaba en comisión de que esto no iba a ser respaldado en la sala, y termina siendo respaldado y de manera bastante mayoritaria. Miren, la verdad, para nosotros no fue sorpresivo el respaldo en la Cámara de Diputados, porque es un proyecto que tiene un planteamiento sólido desde el punto de vista técnico, que ha tenido una conversación ya bastante nutrida con distintos actores y actorías políticas dentro y fuera de la alianza de gobierno. Hay muchos diputados y diputadas que están fuera de la alianza de gobierno, igual votaron a favor. Y también con el sistema de educación superior creo que estaban los ingredientes necesarios para esto. Naturalmente hay un sector de la oposición que sigue manteniendo reservas, y esperamos que en lo que queda de tramitación podamos convencerles de sumarse digamos, a la necesidad de dar respuesta a esta expectativa social. Y creemos que se ha todo ido dando dentro de lo que habíamos planificado. Miren, esto lo dijo el ministro Marcel en su momento, que fue que al inicio se planteó que era muy difícil asumir este tema porque se requerían muchos recursos, y lo cierto es que lo que estamos haciendo precisamente es ahorrar recursos. Así que creo que hemos dado señales en esa dirección, y por lo tanto a nosotros nos parece que se ha ido avanzando de acuerdo a lo que habíamos planificado, y estamos seguros que en la tramitación en el Senado vamos a lograr los acuerdos que se requieren para que esto sea ley. ¿Se ha recogido las inquietudes que han planteado las universidades respecto a algunos aspectos del FES, subsecretario? Hemos podido conversar con varias, en donde hay algunas que han reconocido que han tenido conversaciones, que han podido ir a exponer a las comisiones, y que algunas de estas observaciones estaban siendo aceptadas por parte del Ejecutivo. Pero le quería preguntar cómo está esa relación, y si hacen eco de que parte de los reparos que puedan tener las universidades tienen asidero. Bueno, primero señalar que siempre en cambios de esta materia, cuando tú alteras el financiamiento, ¿no? Y un financiamiento que es importante, digamos que estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? Naturalmente van a haber críticas, van a haber distintas posiciones. Los planteamientos de algunas universidades privadas han estado en dos ejes. Primero, en el ámbito de la flexibilización del instrumento, es decir, que el instrumento ellos lo vean un poco rígido, y para eso nosotros introdujimos dos modificaciones. Primero, flexibilizamos el uso. ¿Qué significa para la gente que nos está escuchando? Supongamos una familia de clase media dice: yo puedo colaborar un poco en la educación de mis hijos para que ellos retribuyan menos después, pero este instrumento de financiamiento que usted propone es como todo o nada, digamos. Entonces nosotros introdujimos flexibilidad. Lo puedes usar 50%, 75% o 100%. Entonces, por ejemplo, si tu familia puede colocar un poco, luego tú tienes una menor retribución. Y también introducimos un tope, es decir, que hay un máximo, una vez que tú estás determinado tiempo retribuyendo, que hay un máximo que no puedes pasar las 3.5 veces el arancel de tu carrera en tu retribución, que esto evita que hayan situaciones, pasa en el menos del 1% de los casos, pero igual no porque sea menos del 1%, vamos a dejar de estar atentos, que no se produzcan situaciones de un sobrepago demasiado oneroso para las personas, ¿no? Estas personas que tienen ingresos más altos. Y luego, en el ámbito que estamos trabajando ahora, que es el financiamiento de las universidades, ellos han hecho distintos planteamientos, desde que requieren fondos para investigación, o que piensan que debe haber un mayor compromiso de las familias, dado que en el proyecto original del gobierno, básicamente junto a la política de gratuidad, lo que estamos haciendo es que el 90% de la sociedad puede estudiar sin desembolsar recursos mientras estudia. Es decir, la gente que tiene gratuidad estudia gratis, digamos, y los que pertenecen a la clase media tengan FES, la mayoría estudiaría sin desembolsar recursos y luego retribuiría, ¿no? Y algunas universidades han planteado que les parecería adecuado que las familias puedan seguir copagando, aunque en una forma responsable y moderada, ¿no? Y en eso último, nosotros hemos seguido trabajando, y probablemente es un tema que vamos a abordar en la segunda parte de la tramitación que va a partir pronto en el Senado. Y fíjense que lo que es importante es que ningún canal de diálogo se ha roto, hemos seguido conversando, y yo creo que el sistema de educación superior sabe que vamos a llegar a los acuerdos por algo. El Consejo de Rectores llamó en su última plenaria a aprobar la idea de legislar, es decir, ellos fueron bastante claros en que querían que se tramitara esto, porque todos sabemos
que el CAE ha llegado a un punto de límite estructural y que debe ser reemplazado por un nuevo instrumento. Subsecretario, ¿qué pasa con la gente que ya pagó el CAE justo ahora y qué va a pasar con los actuales deudores del CAE? ¿Están considerados también Bueno, en esta política? por supuesto, para los actuales deudores de CAE, de Fondo Solidario y de Créditos Corfo, que no se nos olviden, pues son varios instrumentos, el más grande es el CAE, al que tiene más gente. Tenemos un plan de reorganización y condonación de la deuda donde a todos les baja la cuota, donde miles van a quedar con condonación total por distintas razones y donde las personas van a seguir retribuyendo, si adhieren al plan, algo que es proporcional a sus ingresos. Es decir, si por ejemplo tienen una cuota actual de 70.000 pesos, pero ellos por su ingreso le corresponde pagar 20.000, la diferencia entre 70.000 y 20.000 se condona. Y por lo tanto solo termina pagando esa proporción, que esta vez ya no va a ir a un banco, sino que va a ir al fisco para que el sistema pueda seguir funcionando y más gente estudie, ¿no? Eso es la respuesta que tenemos en breve para las y los actuales deudores. Ahí, cuando el proyecto se apruebe, va a haber digamos, un mecanismo con el cual me pueden adherir al plan y ver exactamente cómo queda cada persona. Para los que ya pagaron, los que ya pagaron el CAE, tenemos un beneficio tributario. Es decir, si tú estudiaste, pagaste ya tu CAE, saldaste tu deuda y te dices, pucha, qué injusto, ¿por qué no me benefician a mí? Yo ya pagué. Para esas personas tenemos un beneficio tributario que va son alrededor de 40 UF que se van descontando de tus impuestos en la operación renta sin que tengas que postular, sin que tengas que hacer ningún trámite. Y no ha parecido dar un gesto, una señal que permita decir, o sea, las personas que sí terminaron de pagar no se sientan mal, a pesar de que solo el 5% de los créditos CAE se ha terminado de pagar, porque por un tema de tiempo, ¿no? Esto empezó en 2006, las carreras en su mayoría duran 5 años, la gente terminó en 2011, empezó a pagar tipo 2013, todavía está en etapa de pago, la mayoría de la gente. Entonces, por eso solo un 5% de los créditos se ha terminado. Sí, subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, bueno, en medio de esta discusión subió mucho la morosidad del CAE, que es otra mochila fiscal tremenda para la billetera fiscal que cambia de dueño, porque sale Mario Marcel. Le quería preguntar a propósito de lo mismo, ¿el financiamiento de este proyecto está un poco basado en la misma estructura de asignación de fondos que tiene hoy día? ¿Se reordenan esos fondos o podría eventualmente cambiar el financiamiento o el soporte financiero de este proyecto con el cambio de ministro? El proyecto tiene un diseño contundente que ha sido apoyado por expertos internacionales. En el gobierno eso es claro, más allá de las personas que en determinado momento nos toca estar en determinadas situaciones, ¿no? En determinados cargos de responsabilidad. Quisiera plantear que este proyecto, si uno lo compara con seguir con el CAE, y esto lo hemos hecho muchas veces y no hemos puesto porque el Consejo Fiscal Autónomo nos sugirió hacer algunas simulaciones poniéndonos en escenarios digamos, pesimistas, ¿no? Porque uno puede decir, tú cuando simulas el futuro, tú puedes ponerte en el pesimista, en el optimista, nosotros nos tratamos de poner en todos. Y en todos los escenarios, y esto es lo que se expuso frente a la Comisión de Hacienda, en todos los escenarios, el FES era mucho mejor para el fisco que el CAE. Pero no mejor, era mucho mejor que el CAE. Y esto va a significar entonces que con la reforma FES vamos a tener más recursos liberados del fisco para políticas públicas, para educación inicial, por ejemplo, donde el país a nivel parvulario tiene que dar y tiene que tener contundencia en su actuar, para ciencia y tecnología, que es algo muy importante para el sistema de educación superior, o para lo que se defina en la deliberación democrática, digamos. O sea, te vamos a tener más recursos disponibles porque en Chile teníamos un gasto en educación superior bastante por encima del promedio, incluso de países desarrollados, producto de que pensábamos no era un gasto que estaba totalmente optimizado. Creo que con esto vamos a optimizar bastante lo que vamos a invertir y también le vamos a poner transparencia, es decir, las personas van a poder ver en qué se gastan los recursos públicos, como nos parece corresponde, y vamos a tener un uso más eficiente de los mismos, es decir, vamos a ahorrar recursos desde el punto de vista del fisco, las personas van a retribuir en promedio mucho menos que lo que están obligadas a pagar en CAE, es decir, vamos a ir a un sistema que es una ganancia para las distintas partes de este esquema y que nos parece mucho más adecuado a la situación actual del país. Subsecretario, se nos acaba el tiempo, pero por último, no puedo dejar de preguntarle si no complica un poquito la discusión el timing del cambio del ministro de Hacienda, ¿no? Mario Marcel era una de las personas que había liderado las tramitaciones de este proyecto, las explicaciones en torno a su financiamiento y ahora en una parte súper clave, bueno, deja de ser un nombre que va a ser parte de estas negociaciones. Bueno, no soy yo la persona que le corresponderá dar la versión oficial del
del gobierno en esta materia. Solo decir que un gobierno siempre está compuesto por muchas personas y que vamos a hacer lo mejor posible. Probablemente, si yo hubiese tenido esta conversación con ustedes hace 2 años, hubiesen pensado que era muy difícil que llegáramos con un proyecto de estas características y con el apoyo que recibimos en la Cámara de Diputados. Por eso yo no tengo duda para las y los deudores que nos están escuchando que este proyecto va a ser ley durante el gobierno del presidente Boric. Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Radio Infinita. Que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Nos tenemos que ir a la pausa.